Buenos días, doctora y compañeros. Bueno, voy a hablar sobre vías excretorias, riñón, cápsula, suprarrenales. Bueno, primero comenzaré hablando sobre vías excretorias o también llamada el aparato urinario. Bueno, este se compone especialmente por 4 porciones. La primera porción tendremos la glándula que secreta la orina al riñón. La segunda porción es el conducto excretorio del uréter. La tercera porción es el receptáculo de la vejiga. La cuarta y última porción es el conducto que pone en comunicación a la vejiga del exterior de la uretra. Los riñones son dos, como podemos observar. Vamos a tener uno derecho y el otro izquierdo. Estos son órganos glandulares destinados a secretar orina. Ambos riñones van a estar situados de manera lateral de la columna vertebral. Ambos lados, más o menos su distancia va a caber de la L1 hasta la L3 de las vértebras. Su límite superior de ambos riñones está al nivel de la 11 y 12ª costilla flotante. Además, el riñón derecho está colocado más abajo que el riñón izquierdo. El riñón izquierdo está más arriba que el riñón derecho. Cada riñón llega a medir más o menos unos 12 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho y 3 a 4 centímetros de grosor. El riñón izquierdo es más voluminoso que el derecho. Su peso es de 125 a 155 gramos. Además, el color que va a tener los riñones es de color rojo pardo yendo para amarillo. Su consistencia es más firme que el hígado o vaso. Van a estar sujetas en su posición por arterias, venas, por algunos órganos, ligamentos, repliegues peritoneales que lo van a tener unida a la pared abdominal. Entonces, ¿qué vasos lo van a tener unidas y sujetas a la posición? Bueno, va a tener la arteria renal que está ingresando en ambos lados. Otra es la cápsula inferior. Luego las venas renales que están haciendo que son ambos riñones también forman parte de los orificios de los conductos a través de lo cual va a transportar la orina con la uretra, la parte de su desembocadura al nivel de la vejiga, el propio peritoneo que está recubierta, la parte posterior del abdomen, una fascia propia que tiene el riñón, una fascia de Shuker-Kahn que prácticamente va a tener unida al riñón a la pared que es el peritoneo, y alrededor prácticamente todo lo que es la glándula de cada riñón se encuentra una capa de tejido, una cápsula adiposa del riñón, que prácticamente muchas veces a esa cápsula adiposa se pueden confundir con la glándula suprarrenal. Entonces, externamente en el riñón vamos a describir dos caras. Una cara que es anterior, que es la más convexa, y la segunda cara es la posterior, que es más plana. Tiene un borde interno que lo conocemos como ilio-renal. Luego vamos a tener un borde externo que lo va a relacionar con los músculos de la pared abdominal anterior lateral. Y por último va a presentar dos extremidades. Uno que es el polo superior, sería la parte de aquí, y el segundo polo sería el inferior. Esta cara anterior normalmente atiende a medir hacia adelante y está situado un poquito hacia afuera que el riñón izquierdo. Evidentemente el riñón derecho es un poco más pequeño. Entonces esta cara está linealmente abombada por la extensión que va a producir la inserción del peritoneo, que normalmente está reforzada por la hoja de Top. La cara inferior está relacionado con el hígado y con los ligamentos hepatorrenal. Ahora, y sus relaciones que va a tener el riñón izquierdo está relacionado con la cola del páncreas, su borde medial, y la cara anterior va a relacionarse con la tuberosidad mayor del estómago. En la parte medial del riñón izquierdo va a relacionarse con la porción terminal del colon transverso y la porción superior del colon descendente. La cara posterior de ambos riñones está mirando hacia atrás. Vamos a ver que es casi plana y eslizada. Esto va a corresponder por su parte medial a la 12ª costilla y al ligamento arqueado del diafragma. Y por debajo está
está en relación con el músculo cuadrado de los lobos y el transverso del abdomen. Ahora, las relaciones que va a tener el borde lateral externo, vamos a ver que es convexo y regularmente es redondo en relación al riñón derecho con el hígado, y al riñón izquierdo va a relacionarse con lo que es el vaso y el colon descendente. Las relaciones del borde medial del riñón, de ambos riñones, va a descansar sobre el psoas, presenta una escotadura que constituye del hilio del riñón, que va a medir de más o menos de 3 a 4 centímetros, que nos va a producir la escabulación del seno del riñón. Este va a presentar dos prominencias de forma de cono, va a tener una que es papilares del riñón y las eminencias intrapapilares. Las extremidades superiores de ambos riñones sabemos que es redonda y está en relación con la cara interna de la 12ª costilla y va a estar coronada por la cápsula suprarrenal. Como ya lo había mencionado, sus polos inferiores de ambos riñones van a descansar sobre el psoas del cuadrado de lobos. Va a tener también va a tener un plano horizontal que pasa por la apófisis transversa de la tercera vértebra lumbar, y además va a estar intervalo de separación de 5 centímetros del riñón izquierdo y de 3 a 4 centímetros del riñón derecho. Entonces, anatómicamente en el riñón se compone en tres estructuras. Primero es la cubierta fibrosa, luego vamos a ver el tejido propio del riñón y por último la parte del estroma. Entonces, esta cubierta fibrosa reviste regularmente toda la superficie exterior del órgano. Al nivel del hilio se introduce en el seno renal. Su coloración es blanquecina y delgada, que mide más o menos entre 100 o 200 micras, pero es muy resistente, es difícil de romper. Entonces, el tejido propio de cada riñón va a estar dividida en dos porciones o dos sustancias. Una porción central que se conoce como médula renal, esta otra porción denominada porción periférica, que se conoce como tesa renal o también se conoce como porción cortical. Entonces, la médula renal tiene color rojo oscuro por la abundante irrigación que está recibiendo a través de la arteria renal, que dentro del riñón se está dividiendo en tres ramas, una superior y una posterior y otra inferior. Ahora va a presentar pequeñas superficies triangulares denominadas pirámides Malpighi o también denominadas pirámides renales, que pueden ser de 10 a 12 pirámides renales, que pueden ser localizadas al nivel de lo que es la porción medular. Estas pueden ser 5. Entonces puede presentarse también como una base que se relaciona como la substancia cortical. También va a presentar un vértice que forma una papila renal y posee en su cúspide una serie de pequeños orificios que se denominan poros urinarios, que forman en conjunto del área cribosa de la papila. La porción cortical normalmente es más dura y su coloración es más amarillenta de forma radiada en toda su estructura. Entonces, estas normalmente envía a extraprolongaciones hasta el seno llamadas columnas de Bernin. Estas son las estructuras más pequeñas que están al nivel de la corteza renal. Bueno, ahora hablaré sobre el tubo unífero. Bueno, este va a medir de 6 a 8 centímetros de largo y se va a extender desde el corpúsculo de Malpighi a uno de los orificios del área cribosa y va a presentar un estrechamiento llamado cuello. Luego se ensancha convirtiéndose en un tubo cortopriado que describe una curva en forma de una asa, denominada asa de Henle, con una rama descendente estrecha y una rama ascendente ancha. Cada glándula suprarrenal está descansando en el polo superior de cada riñón. Normalmente tiene forma de pirámide de aplanada y además su medida es de 3 a 5 centímetros de altura y de 2 a 3 centímetros de ancho. Su espesor mide aproximadamente de 1 centímetro y su masa mide de 3,5 a 5 gramos.
Las relaciones que va a tener la glándula suprarrenal es que van a estar conectadas a su base a los polos renales superiores. La cara anterior de la glándula suprarrenal derecha se encuentra en la parte del lobo hepático derecho y la vena cava inferior. Luego va a estar relacionado con una parte de lo que es el estómago, va a estar relacionado con la cabeza del páncreas, y a la izquierda su relación va a estar siempre, va a ser con el vaso. Entonces la relación posterior que tiene ambos glándulas suprarrenales hacia atrás siempre lo van a relacionar con el diafragma. Por último, va a estar separado por un tabique fino. La configuración interna de la glándula suprarrenal va a tener una corteza y una médula. Entonces, las glándulas suprarrenales van a estar irrigadas por 3 fuentes distintas o 3 arterias distintas. La primera arteria que vamos a ver es la arteria frénica inferior, en su trayecto ascendente desde la aorta abdominal y da numerosas ramas a las glándulas. La segunda va directamente a la aorta abdominal, sale una rama media que es la arteria suprarrenal media. La tercera arteria son las arterias renales que van a estar que son arterias suprarrenales inferiores. Estas van a tener 2 venas. Va a tener una vena suprarrenal derecha que es corta y entre casi inmediatamente en la vena cava inferior, y la vena suprarrenal izquierda que se dirige inferiormente y desemboca en la vena renal izquierda. Ahora, su inervación de las glándulas suprarrenales está dada por los nervios capsulares. Estos se originan en el plexo celíaco y por el nervio esplánico menor. Entonces, a su costado de la glándula suprarrenal va a estar el nervio esplénico que inserta de forma directa a través del pedículo renal y de ahí envía ramas hasta la médula de la cápsula suprarrenal. Ahora, su origen embriológico de la glándula suprarrenal está compuesta por 2 porciones, la corteza de origen mesodérmico y la médula de origen ectodérmico. La corteza secreta mineralocorticoides con andestosterona de glucocorticoides y cortisol. La médula secreta adrenalina y noradrenalina. Ahora, el uréter es un conducto de forma cilindroide que va a medir de 26 a 30 centímetros de largo por 5 de 6 milímetros de diámetro, que va a extender del vértice de la pelvis a la vejiga. El uréter se dirige primero de forma vertical hacia abajo al ángulo de bifurcación de la ilíaca primitiva. De ahí desciende a la pelvis y se dirige hacia adentro oblicuamente, alcanzando la parte inferior de la vejiga, atraviesa oblicuamente su pared y se abre en su cavidad. El uréter comprende 4 regiones que atraviesan las 4 porciones siguientes: la primera porción abdominal o lumbar, la segunda porción ilíaca, tercera porción pelviana y por cuarta porción sería la vesical. Entonces, los uréteres son tubos del sistema urinario que transportan la orina desde la pelvis renal de los riñones hasta la vejiga urinaria. La orina abandona los riñones de la pelvis renal y va a pasar por los uréteres y se junta en la vejiga, y finalmente se extrae a través de la uretra de las contracciones del músculo liso de la pared de los úteres, y también va a expulsar la orina por los úteres hasta la vejiga. Cada úter mide de 25 a 30 centímetros de largo. Es un tubo angosto y de paredes gruesas que continúa directamente de la porción que está estrecha de la pelvis renal. La porción abdominal de cada uréter se encuentra por detrás del peritoneo de ingreso de la cavidad pelviana, cruzando los vasos ilíacos. Los uréteres ingresan a la vejiga a través de orificios similares a hendiduras ubicadas en el piso posterolateral de la vejiga, y junto con el orificio uretral interno forma el trígono vesical. La vejiga urinaria es un saco muscular-membranoso extremadamente elástico del sistema urinario que sirve como receptorio de la orina. La orina excretada por los riñones pasa a través de los uréteres hacia la vejiga. Los uréteres ingresan a la vejiga a través de orificios como forma de hendidura en el piso posterolateral de la vejiga. El tamaño, la posición y la relación de la vejiga, como otras estructuras, varían según la cantidad de líquido que contenga. La mucosa de la vejiga está formada por epitelio
transicional coronado como repliegue llamado rugosidades y se une en forma lasa al músculo liso subyacente conocido como músculo detrusor. Es esta estructura la que le proporciona una elasticidad a la vejiga. La vejiga vacía es más o menos forma piramidal que se ubica completamente dentro de la pelvis. Al aumentar el volumen de la orina, los repliegues del recubrimiento se alisan. Una vejiga moderadamente llega a adquirir una forma ovoide, o también a medida de que la vejiga se lleva, se desciende a la cara superior, que se le va a elevar la cavidad abdominal a un volumen aproximadamente de 200 milímetros. El músculo detrusor comienza a contraerse y el músculo uretral interno comienza a relajarse, generando la urgencia de micción. Aproximadamente 500 milímetros, las contracciones del músculo detrusor comienza a ejercer fuerza y abrir el esfínter uretral interno, y a menos que el esfínter uretral externo sea lo suficiente fuerte, sea producida la micción. Aquí vamos a ver lo que son las arterias de los uréteres y vejiga urinaria. Vamos a tener lo que es la aorta abdominal, la arteria mesentérica superior, la arteria ovárica, la arteria mesentérica inferior, la rama uterina de la aorta, la rama utérica de las arterias ovárica y la arteria uterina.